tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando Que Vuelvan las Ideas por la 530. Jueves, día de marcha. Las madres marchan y dicen lo suyo en la plaza donde se reencuentran cada jueves con sus hijos, con sus hijas, desde aquel 30 de abril de 1977, con una razón: transformar el mundo, transformar la Argentina, transformar una región de nuestro país, una provincia, una localidad, un barrio, la Cuadra. Esa era la intención, la vocación de vida que tenían los pibes y las pibas, los y las 30.000, queriendo cambiar una realidad que tenía que ver con desigualdades, profundas desigualdades en nuestro país, con una disputa muy feroz entre las grandes corporaciones, las grandes empresas, los intereses económicos más importantes, con su capacidad de interferir en la política, tanta capacidad como para organizar un golpe de Estado y tratar de imponer un modelo político, económico y social por aquellos tiempos. Ante eso y frente a eso, arriesgaron la vida, pusieron la vida los y las 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Un modelo económico que se continuó incluso después de recuperar la democracia, que tuvo varios episodios y que hoy estamos en otro capítulo de exactamente las mismas medidas, los mismos intereses, con algunos matices y en algunos casos hasta los mismos nombres, que nos trae hasta un día de hoy que puede ser un día, que puede ser un punto de inflexión. El dato que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos acaba de publicar respecto de la pobreza en la Argentina es realmente demoledor. Es realmente demoledor. ¿Quiere decir que veníamos bien? No. Quiere decir que las medidas que tomó un gobierno por el que la mayoría del pueblo argentino optó para tratar de que la cosa mejore, en realidad han empeorado. ¿Y cómo las cosas? ¿Y cómo? Muy buenas tardes, equipo de Que Vuelvan las Ideas. ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Hola, Gaby, ¿cómo vamos? Hola, buenas tardes para todos. Gran abrazo a Luispa, que hoy no pudo estar, y a todo el equipo que después, por supuesto, completamos fuera del aire. El dato estremecedor es que en el primer semestre de este 2024, la pobreza en la Argentina, en términos de personas, alcanza al 52,9%. Es decir, más de la mitad de las personas en la Argentina es pobre. Es más de uno de cada dos personas. Es más de una de cada dos personas. En términos de hogares es el 42,5% de los hogares. En términos de personas, estableciendo promedios y en función de las estadísticas, es el 52,9%, insisto con este dato. ¿Qué dice el INDEC? Dice 15,7 millones de personas son pobres, pero en realidad se refiere al universo encuestado en la encuesta permanente de hogares. Traspolado, más de 25 millones de personas en la Argentina son pobres, están en situación de pobreza. Dentro de ese universo, el 18,1% es indigente, está en una situación de indigencia. O sea, no tiene para comer. No tiene para comer. Esa es la indigencia. No le alcanza la comida suficiente para no sentir hambre. Y recordemos que este indicador es un indicador monetario. Es cuántos de estos hogares, cuántas de estas personas logran tener los ingresos suficientes para una canasta básica. Si extendemos la concepción de qué significa ser pobre y cuántas otras cosas a las que una persona no puede acceder, una familia no puede acceder, el número es mucho mayor. Esto se refiere solamente a poder comprar una canasta básica. Básica, absolutamente básica. Así es. Los números, digo, respecto del mismo tiempo en comparación con el año 2023 son llamativos, es un salto importante. Este es el dato, el que plantea Gaby, me parece que es el dato que tenemos que analizar. Vamos a comparar las dos cosas. Comparemos el segundo semestre del 2023, pero comparemos primer semestre contra primer semestre también. Es decir, primer semestre del 23 contra primer semestre del 24. El segundo semestre del 23... O sea, ¿cómo terminó el año cuando se fue el gobierno anterior? Exactamente. En términos de personas, el 41,7% de las personas eran pobres. Insisto, hoy el 52,9%.
Es decir, estamos hablando de un salto de 11 puntos y pico. Y en cantidad de personas, que vos dijiste, ahora son 25 millones de pobres, en diciembre del 23 eran 19 millones de personas, es decir, 6 millones más de personas. 6 millones, ese es uno de los, si querés resumir, este que dice Néstor hay 6 millones más de personas desde que asumió Javier Milei. Desde que asumió Javier Milei, 6 millones de personas más son pobres. Si lo pensás en términos de comparación de primeros semestres, el dato es aún peor. Porque el primer semestre del 23 el primer semestre del 22 había 36,5 millones, 40,1 millones de personas en el primer semestre del 23, 52,9 en el primer semestre. Pero vean el dato de indigencia también de personas. Vean el dato de indigencia. Las personas indigentes en situación de indigencia en el primer semestre del 2023 eran 9,3. Hoy son 18,1. Es decir, en términos del primer semestre se duplicaron las personas en situación de indigencia. Sí. Y en número absoluto de gente, así como dijimos, 25 millones de pobres, dentro de su universo los indigentes son 8 millones y medio. ¿Sí? Actualmente. O sea, 18, como dijiste vos, 18.1% de indigentes, sí. Pero en personas, gente de carne y hueso, son 8 millones y medio. ¿Y cuántas eran en el segundo semestre, si cuando terminó el gobierno anterior? ¿Y ¿Tenés el dato? Lo dijiste vos recién. La indigencia 2023, segundo semestre, era segundo semestre, 11. Indigencia, claro, el 11,9%. Pero ¿qué cantidad de personas son? Tengo el dato de cuántas personas. Ok, ese dato también va a ser interesante. Pero bueno, me parece que lo fuerte uno puede sintetizarlo en eso. Son 6.2, un poquito más de 6.2 millones de personas más pobres en los primeros 6 meses del gobierno de Milei, y seguramente la tendencia habrá continuado en julio, agosto y lo que va de septiembre. Pero bueno, el corte es al primer semestre de este año. Claro, es decir, no hay ningún dato que haya mejorado. Desde julio, desde que terminó el primer semestre, no hay ningún dato que haya mejorado. Quizá el recorte mínimo, pero recorte al fin de la inflación, porque el impacto de la inflación, por supuesto, fue más fuerte en el primer trimestre, pudo haber atenuado, pero de ninguna manera esta situación se ha empezado a revertir en estos 3 últimos meses. A nadie se le ocurriría pensar eso. Estábamos viendo con Gabriela, en un análisis detallado que da el INDEC, hay un tramo que habla de las brechas, y por supuesto todas las brechas se incrementaron. Sí. Pero hay un dato que hace de esta información algo aún peor. El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres, y de todos los hogares pobres, el ingreso promedio es 407.000 pesos, un poquito más, ponele 408.000 pesos. ¿Sí? El ingreso promedio de los hogares pobres. La canasta básica total promedio del mismo grupo de hogares es de 709.000 pesos, 710.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Sí, son hogares pobres, no son hogares indigentes, pero están muy cerca del piso de indigencia. Claro. No están cerca del techo para salir de la pobreza. Están pegaditos a la situación de indigencia. ¿Se entiende? Es tremendo porque además llegan a la mitad, con ese número llegás a casi apenitas más de la mitad de la canasta básica. No llegan a la canasta básica. La canasta básica es de 700 y pico, y ellos tienen el promedio de 400.000. Sí, la canasta básica alimentaria. Sí. La canasta básica alimentaria es la que marca pobreza, indigencia, perdón. La canasta básica total te marca pobreza. Si vos tenés un ingreso que supera la canasta básica total, dejá de salir de la situación de pobreza. Por supuesto, de muchísimas limitaciones, ¿no? Y estamos hablando de una estadística que siempre, que a veces le cuesta ver las realidades de cada grupo familiar. Lo que digo es, el ingreso promedio de las familias que son pobres apenas pasa lo necesario para dejar de ser indigentes. Está coqueteando con la indigencia, no coqueteando con salir de la pobreza. Está coqueteando con lo que vemos, la foto que vemos en cualquier barrio del AMBA, en principio, mirando que hay un montón de gente que está viviendo en la calle y que ha caído del sistema brutalmente porque no puede pagar el alquiler, porque lo echaron del trabajo, porque no tiene posibilidades de ningún tipo de lugar donde quedarse. Hay ahí un número, una foto que vemos todos los días, que quizás con este número pueda llegar a empezar a ver el gobierno, y no sabemos
sabemos si es capaz de hacer algo con ello, si tiene la capacidad para gobernar en estas circunstancias. Cuando comentábamos ayer los discursos en Naciones Unidas y decíamos como Petro criticando a Milei dice viva la libertad carajo, claro, y dice Petro, la libertad del 1% rico, uno piensa en eso y vos decías recién, Pablo, todos los segmentos cayeron, salvo el porcentaje de ricos en la Argentina, la clase media seguramente ha bajado a clase media baja y todos están haciendo piruetas para ver cómo llegan a fin de mes, el de clase media baja cayó a la pobreza y el de pobreza está al borde de caer a la indigencia y muchos pasaron a la indigencia, ¿no? O sea, hay un derrumbe escalonado donde por supuesto la peor parte la lleva el que está más abajo desde ya. El gobierno de Javier Milei se viene preparando para esto. Javier Milei lo dijo en campaña, que la situación iba a empeorar y mucho. La gran pregunta que a esta hora la sociedad argentina tiene que contestar es a qué le atribuye, a qué tipo de políticas públicas le atribuye este dato demoledor, insisto, de la situación de cómo se vive en la Argentina, de cómo viven las grandes mayorías en la Argentina, de que más de una cada dos personas en la Argentina esté en situación de pobreza. Tiene que ver con la herencia recibida. No vale a esta altura. No vale a esta altura. Pero no vale. Está en juego, Pablo. Esto, ¿sabes lo pueden decir, lo van a decir o lo deben haber dicho. Lo han dicho hoy a la mañana. Dame a Adorni. Charlie, dame a Adorni, Charlie. Dame un Adorni hablando respecto de la pobreza. Es el audio número 3 esta mañana, sabiendo que el dato iba a ser tremendo. Dale. La pobreza se hubiese llevado del cerca del 40% a cerca del 95%. O sea, hubiésemos entrado en un mar de pobreza absoluto en la República Argentina si no se evitaba la hiperinflación. Por eso es tan importante haber logrado evitarla y por eso es que a menudo reiteramos esto, porque no es un tema menor. Nos habían dejado al borde de ser un país con prácticamente todos los habitantes pobres. Manuel Adorni. A mí me parece que hay algunas cosas que en algún sector de la sociedad impactaban de lleno, que en otro sector de la sociedad impactaban graciosamente, pero con mueca de sonrisa, pero no de gravedad. Me parece que las mismas cosas empiezan y van a empezar a doler de otra manera. Todo lo que hasta acá el gobierno hacía y se recibía de determinada forma, tengo la sensación, en base a intuiciones de quien va transitando la vida política y social de la Argentina, siempre con una mirada y con una consulta permanente a personas que tienen mucho más elementos que uno eventualmente para hacerlo, pero no dejando de poner nuestra percepción a disposición, me da la sensación que van a ser interpretadas de otra manera. Yo creo que lo de Adorni, esto del gobierno no pasa el filtro de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas en la Argentina, y me da la sensación también, después voy a explicar por qué, tengo la sensación que hay sectores muy poderosos a los que acompañaron a Milei, que inflaron a Milei, que el ajuste que hizo Milei le viene muy bien, que empiezan a correrse y le empiezan a soltar la mano. Como algún momento le soltaron la mano a las fuerzas militares que llevaron adelante el terrorismo de Estado. En algún momento le sueltan la mano y dicen, qué bárbaro todo esto, se agarran la cabeza y dicen así no se puede vivir más y toman otras decisiones. No hay nada nuevo excepto que la situación está recontra recargada, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en el Rodrigazo, que fue un sacudón tremendo para la sociedad argentina, y en ese momento el latiguillo era el sinceramiento de precio y dejaron un tendal de víctimas muy grande, ¿no? Con Menem pasó igual, lo que pasa que Menem, como logró estabilizar y bajar, derrumbar directamente la inflación, tuvo un changüí. Con Macri fue igual, ¿se acuerdan lo que hizo Macri? Hizo un apagón estadístico los primeros meses de su gobierno y después cuando revalidó los datos del INDEC, claro, ya había pasado un ajuste tremendo donde también había quedado en la lona una cantidad de gente y de pymes y demás. Bueno, esto es todo eso mismo, pero mucho más recargado. Y entonces el argumento ridículo de Adorni remedia un poco eso, pero más patético, porque antes hacían sinceramiento, después se apagaron las estadísticas y siempre se acusa al gobierno anterior, pero coincido con vos, Pablo, que este argumento de Adorni y del gobierno, en definitiva, ya no le alcanza en absoluto para sostener un argumento que se cae a pedazos. En los medios también hay que ver cómo se está reflejando Me interesa. Cómo se dio a conocer esta cifra del INDEC. Te seguimos. Bueno, me meto, por ejemplo, en lanación.com, en Instagram, y es grandote el número
número que le han puesto, porque hay que tomar decisiones, ¿no? Para cómo comunica. Si hay una foto que habla de una persona en condiciones de pobreza ahí en la calle, con un fuentón, realmente se nota que es una situación delicada, y aparece el enorme 52, no se ve ahí, 52,9% que fue la pobreza en el primer semestre de 2024. En la bajada, La Nación habla de la herencia dominada por la peor inflación en más de 3 décadas, etcétera, pero hace una aclaración que dice: lo que significa el primer dato oficial sobre las condiciones de vida de los argentinos del presidente Javier Milei, o sea, es tuya, Javier, reclámala, es tuya, y pese al intento del gobierno por contener los segmentos desprotegidos, la pobreza creció al 52,9% en el primer semestre del año. Digo, no se guardaron nada, ¿no? Poner un 52,9 bien grandote en azul para ilustrar la situación. Me quedo en La Nación, pero esta vez en el portal. Dice: la más alta desde 2003. Primer número oficial, la pobreza subió a 52,9% en el gobierno de Javier Milei. Claro. Dice La Nación, ¿no? En el gobierno de Javier Milei. Es decir, no juega ni se hace eco con lo que quiere instalar el gobierno, como cada uno de los malos indicadores que ha tenido durante estos 9 meses. 9 meses de gobierno. Y subió 11 puntos, más de 6 millones de pobres en 9 meses. El ajuste más importante de toda la historia. Bueno, creo que andan dando vueltas un hashtag por ahí que dice esto de Milei, ¿no? Más allá de eso, acá yo estoy observando, voy mechando algunas cositas que teníamos pensado contarles a lo largo del programa. Uno va observando cómo hay ciertos sectores del conservadurismo de la derecha que empiezan a alejarse. ¿Qué es La Nación? Es Macri. Claro. De La Nación más hay una parte y una parte, pero La Nación diario es Macri. Y Macri está diciendo, dando la orden, aclaren que esto es de Milei. Aclaren que esta es de Milei. Pero hay otro dato que me parece importante. Sí, ¿ibas a tirar otro medio? Sí, me iba con Clarín. Dale. También, bueno, para seguir más que nada, pues es obvio que Página 12 va a publicar que Milei es el responsable de este 52,9%. Pero bueno, dice Clarín en su portal: el índice de pobreza fue del 52,9% en el primer semestre de 2024, la peor cifra en 20 años. No es casual, digo, ¿no? El número que eligen para el corte. El informe del INDEC fue difundido esta tarde. En 2023 había terminado en 41,7 y pone Clarín en su información, es el primero del gobierno de Milei. Punto. En la previa, el gobierno buscó desligarse y atribuyó la situación a la herencia del kirchnerismo. No dice: es de la herencia, se corre y dice: el gobierno buscó desligarse, en un acto en el cual también se estarían desligando de la acción del gobierno. Ilustra Clarín en su portal con una foto de personas en situación de calle cenando en la Plaza de Mayo, una escena que se vive a menudo últimamente. Le voy a pedir a Reni Pérez Córdoba y a la producción si podemos poner ahí está, lo estamos compartiendo en nuestro canal de YouTube y en Twitch. Estamos compartiendo una foto. La cuenta de X de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, la hermana, el jefe, postea esta foto que muestra Karina Milei con Susana Jiménez y un perro que aparentemente se llama Thor. El mensaje que acompaña la fotografía dice: el día que Thor conoció a la Su. Pero tiene un detalle más esta fotografía, que es un detalle que muestra la crueldad, que muestra la perversión, el grotesco, todas aquellas cosas que sin dudas a los hermanos que gobiernan la Argentina les va a volver en contra. El dato es que la hora de publicación de esta foto en la cuenta de Karina Milei es exactamente las 4 de la tarde. ¿Por qué es importante esto? Porque es exactamente la misma hora a la que el INDEC publica el dato de pobreza. Si no lo saben, cosa que
Me llamaría mucho la atención porque se han dedicado a gobernar, ¿eh? No es que no han gobernado, se han dedicado a gobernar. Porque vos no generás 6 millones de pobres en la Argentina sin gobernar. Vos generás 6 millones de pobres en 9 meses tomando un montón de decisiones, llevando adelante un montón de políticas públicas, haciendo un montón de cosas desde el Estado. Y vos sabés que a las 4 de la tarde se publican estos datos. Ya tuviste 9 meses que a las 4 de la tarde te publicaron los datos de inflación, por ejemplo. Exactamente a las 4:00, a la misma hora que el INDEC publicó el dato que indica que más de la mitad de la población de la Argentina es pobre, aparece una foto de Karina Milei con Susana Jiménez y un perro con sonrisa celebrando la vida y el día que Thor conoció a Su. Bueno, el perro no tiene la culpa. Susana Jiménez está dentro de ese segmento que dije que no va a caer de la riqueza. Y Karina Milei está en ese pequeñísimo segmento que escala, ¿sí? Porque recordemos que es una señora que se ganaba la vida vendiendo tortas por internet, o leyendo el tarot, o no sé qué. No leía. Tiene nada de malo. No tiene nada de malo, pero creció en la escala social. Y Susana Jiménez es de esa franja social. Todos los demás, todos los que no están en Adorni es otro que podríamos decir que ascendió en la escala social. Sí. Todos los demás caímos, todos. Hay, en el caso del presidente, no es exactamente a las 4 de la tarde, pero su reposteo más reciente es al Gordodán, con se viene el milagro económico argentino y les tocará llorarlo a los cucas. No sabemos muy bien de qué hablan. Justamente en este momento y en este día, se ve que no leen nada. ¿Cómo dice? Se viene el milagro, 1210 y la brecha está debajo del 25%. Esta es la publicación. ¿Cuál es el otro dato que a mí me hace creer que el punto de inflexión ya pasó en la relación del gobierno de Javier Milei y la sociedad argentina, la mayoría de la sociedad argentina? El otro dato es la desesperación que el gobierno tiene, y con la desesperación, o la desesperación con la que el gobierno echa mano a los trolls en las redes sociales. Lo que hemos visto en las últimas horas, en los últimos días. Sí, lo de los incendios, la cantidad. En las últimas horas lo de los incendios. Sí. El presidente reposteó algo que el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba negó públicamente, porque podrá ser cordobés, pero vive en este planeta, digamos, y vive en este país, que había dicho que más de una decena de militantes kirchneristas habían prendido fuego intencionalmente Córdoba. Hay 4 detenidos y los 4 detenidos no tienen ninguna filiación política específica. No pueden ser de cualquier cosa, no se sabe de qué son. El otro elemento, recuérdenlo, y se los dijimos en el comienzo de la semana, al final de la semana pasada, ese audiovisual que hablaba del virus Cuca-12. También la manera en que el ministro de Economía sale a violentar, no a argumentar, no a discutir, eso por supuesto está dentro de las expresiones más ricas de la política argentina. Sale a violentar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente Javier Milei sale a buscar a Cristina de una manera muy soez, muy violenta, no para discutir, no para argumentar, eso ocurriría en cualquier canal de televisión, en cualquier o con otro formato, sino para tratar de arrastrarla a la escena y que vuelva a tratar de apelar a la polarización de todos estos tiempos, que tiene que ver con el kirchnerismo y todo lo demás, o la inhumanidad del kirchnerismo. Eso es un síntoma de debilidad, eso es un síntoma de suma preocupación por parte del gobierno, de que para validar nuevamente sus políticas de ajuste y ahora el 53% de pobreza, tiene que recuperar la violencia, la estigmatización, la negación del otro, la deshumanización, y se le ven todos los hilos. Bueno, se le van a ver más en estos próximos días, porque la convocatoria para el 2 de octubre en la marcha por la universidad pública está prendiendo muy fuerte en la sociedad. Se escucha en el colectivo, se escucha, la gente está hablando de eso. Ayer salieron con un spot también fuerte, ¿no? Para convocar. Sensible, no sé si es fuerte la palabra, pero bueno, tenés el programa de Susana, ¿le servirá? ¿Los trolls le servirán? ¿O alguien le mostrará la realidad? Cuidado, que todas las cosas que venían sirviendo cuando
la sociedad toca fondo y mira alrededor y empieza a dudar, todo lo mismo, incluso las mismas cosas que ya hiciste, que te sumaron, te restan, y a la misma velocidad. Y te hacen dar cuenta que te mintieron, te refrescan, caí engañado. Claro, tenés razón. Con esta. Con aquella jugada. Exacto. Yo caí. Te das cuenta de la jugada. Me empieza a doler lo que hiciste, y yo te creí. Juan Carlos Juni está para el cafecito, sin apertura, y vamos al hueso. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Repasamos los datos más importantes a esta hora que tienen que ver con el dato de pobreza que dio el INDEC. 52,9% de personas en la Argentina son pobres. 25 millones de personas, un poco más. Sí. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei hay 6 millones de personas más en situación de pobreza. De esa cantidad de ese porcentaje de personas pobres, el 18,1% es indigente. El aumento es de casi el 11%, un poco más del 11%, 11,2%. De pobres, 10,7% más de indigentes, y un dato que mencionábamos, Juan Carlos, que nos parecía interesante, es que el ingreso promedio de los hogares pobres es 408.000 pesos, el ingreso promedio, pero la canasta básica promedio de ese mismo grupo de hogares es 710.000 pesos. Quiere decir que sus ingresos los mantienen en situación de pobreza, pero están orillando con la indigencia, no están orillando con salir de ser pobres. El análisis que quieras, y sé que nos estuviste escuchando unos minutos. Sí, la verdad que es tan impactante, porque nosotros todos sabemos que atrás de esos números, porcentajes, 25 millones, 8 millones, 52%, después son millones y millones de seres humanos que están atravesando una situación social gravísima. Tenemos la indigencia, ustedes saben que yo insisto mucho que es un eufemismo que oculta que los seres humanos no comen, lo que no se alimentan, lo que tienen que alimentarse, entre los cuales hay millones de niños. No solamente es eso que salió hace 15, 20 días, tan impactante, de que 1 millón, 1,5 millones de niños se van a dormir sin comer. Si tomamos los millones de indigentes que ustedes acaban de señalar, ese 17, 18% de 25,5 millones de pobres, estamos hablando de una situación social gravísima. Los 6 millones de nuevos pobres que ustedes dicen, en un país cualquiera, pero mucho más en el nuestro, que en 10 meses tengamos 6 millones de nuevos pobres, francamente es una situación social gravísima. Alguien me podrá decir, bueno, hay 6 millones nuevos, pero hay 19 de antes. Y sí, es cierto también, ¿no? 19 de antes era una barbaridad, porque creo que también nosotros lo tenemos que asumir. Pero esto muestra una cosa vertiginosa, y que tengo toda la impresión, coincidiendo con lo que de alguna manera ustedes comentaban antes, se va generando inevitablemente una situación de descontento, de irritabilidad y de desencanto, creo yo, con el gobierno. De cualquier manera, los puntos de inflexión, como vos decís, Pablo, yo el tema de redes no lo sigo mucho o casi nada, ¿no? Pero yo creo que los puntos de inflexión tienen que relacionarse entre estos datos objetivos de carácter social con la lucha social, con los grandes acontecimientos de confrontación social y eventualmente electoral. Ninguna situación en las redes, ni lo que digan los consultores, ni los analistas políticos, ni los analistas de los datos de la semana generan grandes cambios políticos ni grandes cambios sociales. Eso se generan con los grandes acontecimientos
políticos, como por ejemplo puede ocurrir que sea un gran catalizador la movilización de la semana que viene, o eventualmente la de los gremios del transporte, los 5 gremios que también podrían solidarizarse con el tema de aerolíneas y los aeronáuticos, o bien que la CGT y el movimiento obrero se sume al movimiento universitario y se vaya dando un proceso de acumulación. Por último, para no hacerla tan lunga, de cualquier manera, si tenemos la debilidad de la falta de un aglutinador político, ese es un dato insoslayable también, que siempre todos lo comentamos. A ver, Juan Carlos, decíamos en el arranque del programa, después de dar los datos de pobreza que son verdaderamente impactantes, que se va a poner en juego la pelea de narrativas y de lecturas, de interpretaciones, de qué significa este número, si se le atribuye a los 10 meses del gobierno de Javier Milei o se le atribuye a, como dice el propio gobierno, años y años de políticas que condujeron a una situación que para Milei, o Milei la va a tratar de mostrar como inevitable, o en boca de Manuel Adorni, en realidad si Milei no estaba, la pobreza iba a ser del 95%. Te sumo a esto un reciente posteo del expresidente Mauricio Macri que dice lo siguiente: no nos engañemos, las consecuencias del populismo se pagan, siempre. Es decir, en línea con lo que te estoy diciendo en términos argumentales del gobierno. Argentina entró en recesión y en una pre-hiperinflación en 2023 debido a la catastrófica política económica de Massa, Cristina y Alberto Fernández. Por lo tanto, el doloroso índice de pobreza que acabamos de conocer es el resultado de ese recurrente desquicio macroeconómico al que nos tiene acostumbrados el kirchnerismo. Crecer y bajar la inflación son condiciones necesarias para que disminuya la pobreza y el gobierno del presidente Milei ha dado los primeros pasos para avanzar en esa dirección. Recién en las próximas mediciones de pobreza podremos juzgar el éxito o fracaso de esta administración. Te pido que reflexiones frente a esto, teniendo en cuenta que quizá nos está escuchando un sector de la sociedad que verdaderamente piensa que esto es consecuencia de las políticas que intenta frenar el gobierno de Javier Milei y que tienen que ver con los gobiernos anteriores. Lo primero que dijiste yo coincido, el gobierno nacional, la derecha, para incluir también al macrismo, o la derecha y la ultraderecha entre el macrismo y el mileísmo, no van a resignar el relato, porque lo central de sus políticas son el relato, así que no lo van a resignar y está todo lo que vos acabás de relatar, que se parece mucho a aquello de la herencia recibida de Mauricio Macri. La culpa la tenía la herencia recibida en el 2015, en el 2016. En realidad hay estilos nuevos, está todo el tema de redes y un estilo mucho más violento y agresivo que aquel. Y posiblemente desde el punto de vista sociológico otras bases sociales que se pueden haber sumado y otras perdido. Pero en esencia hay algo parecido. Yo francamente creo que tiene poca perspectiva ese relato. El relato de echarle la culpa al anterior y echarle la culpa al último siglo y al gobierno anterior, tengo la impresión que esos relatos duran cada vez menos, son cada vez más efímeros, porque la ciudadanía, el pueblo deposita una esperanza, una confianza en contraposición a cierto desencanto y bronca con lo anterior, y no se tarda años y años en que esa expectativa unida al anterior desencanto, años y años le doy tiempo para que se resuelva una situación que uno podría decir de largo plazo, estratégica. Francamente, no creo que la sociedad, el pueblo, teniendo en cuenta estas situaciones sociales e incluso todos estos rasgos subjetivos extremistas del presidente que le dieron resultado, todos estos discursos violentos, agresivos, sofisticados, vergonzosos a nuestro juicio, francamente creo que eso también se va
tiende a ser efímero, tiende a pincharse. No creo que eso se fortalezca con el paso del tiempo, sino más bien creo que se va a desgastar, de forma tal que yo respeto por último que haya habido una parte de la sociedad, algo más de un 50%, que en una elección, que es un momento de la política, porque el 55% de la segunda vuelta es un momento electoral. No, hay que ver hasta dónde eso es un cambio ideológico, sociológico, profundo, es un momento electoral. Por lo tanto, en síntesis, yo francamente no creo que este relato en el que ellos se sustentan echándole la culpa al anterior y a un siglo para atrás y que hace falta mucho tiempo, en fin, y que si no hubiera ocurrido esto estaríamos en el 90, francamente no lo veo, y mucho más si empieza a actuar la calle, mucho más si empieza a actuar que es un factor histórico acá y en el mundo entero, pero muy particularmente en la Argentina, un factor objetivo y subjetivo muy grande. Y después yo insisto, porque está en la naturaleza de este gobierno, que este es un gobierno represivo, por lo tanto habrá que ver ese factor cómo va a jugar en los próximos tiempos de crecimiento de las luchas en la calle. Ahora, Juan Carlos, vuelvo un cachito a la comparación. ¿Cuál suele ser nuestra manera de evaluar la política? Más allá de los nombres propios, siempre importantes, los liderazgos, quién le pone la firma a las cosas, quién las impulsa, algo que suele ser clamor popular, quién lo corporiza y lo lleva adelante, siempre es importante y bajo todo tipo de gobierno. Nuestro análisis siempre se focaliza en el impacto de las políticas públicas. Y ¿cómo hacer para tener una lectura acabada, justa, no objetiva, siempre con la subjetividad política que tenemos, pero sí con honestidad intelectual? ¿Cómo hacer para mensurar de buena manera las políticas que llevó adelante el gobierno anterior y, si vos querés, también las de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, que no lograron no lograron resolver la pobreza, no lograron perforarla de tal manera que llegue a niveles aceptables, si es que eso existe en algún lugar de nuestra expectativa. Pero que al mismo tiempo te encontrás con otras políticas de Estado que te generan 6 millones de pobres en 10 meses. ¿Cómo haces para argumentar que aquellas políticas no rindieron, que era ese el camino, pero que no rindió lo que tenía que rendir, y que estas son las políticas que te conducen indefectiblemente a esto? Porque si no, es cierto que alguien puede decir, bueno, al fin y al cabo, cuando tuvieron la oportunidad no resolvieron nada, acá se le dio una oportunidad a otro gobierno y bueno, eventualmente está probando a ver qué pasa. Sí, pero esto último que vos decís, yo anteriormente di una impresión, ¿no?, de que estoy probando a ver qué pasa. Francamente creo que eso va a ser efímero, pero no quiero eludir lo que vos planteás del gobierno de Alberto Fernández fundamentalmente. Y no es que quiero, en fin, ¿cómo diría?, hacer una cosa unilateral con Alberto Fernández. Fue el gobierno del Frente de Todos, con todo lo que eso puede implicar, que en este momento nos supera. Francamente creo que analizar para atrás los gobiernos de Cristina y de Néstor es otro cantar que el gobierno de 2019 al 2023. Entonces, a ese interrogante de algún modo simple que vos decís que podría tener quien piense de esa manera, ¿por qué no se resolvió? Yo creo que, bueno, la respuesta es la que venimos dando. Hubo una expectativa en el 2019 de que se iba a mejorar la vida del pueblo, de que iba a haber un buen gobierno frente al mal gobierno de Mauricio Macri. No lo hubo, o fue insuficiente. ¿Por qué? Y nosotros tenemos que ir a ese porqué. Y ese porqué es que porque la riqueza se acumula en determinados sectores y un gobierno democrático y popular tiene que tener la determinación de enfrentar a esos sectores, bancar el conflicto, es más, enancarse en el conflicto confiando en que va a haber respuesta y apoyo popular, y repartir y que haya de verdad distribución de la riqueza. Eso es lo que no hubo y es lo que tiene que haber en el próximo gobierno. Eso
no tiene nada que ver con un gobierno que exalta la concentración de la riqueza, que es este tipo. Yo creo que no hay otra que hacer una reflexión autocrítica y volver sobre los clásicos. ¿Por qué gana? ¿Por qué primero ganó Alberto Fernández? Porque había una expectativa que se frustró. ¿Por qué gana el gobierno de México? Porque sacó 10 millones de personas de la línea de pobreza y hizo un buen gobierno. ¿Por qué gana el otro? Etcétera, etcétera. O sea, yo creo que hay grandes posibilidades de hacer un buen gobierno popular. El asunto es que hay que tener la determinación política de que estos sectores concentrados, que además hacen un grosero exhibicionismo pornográfico de sus fortunas y de su riqueza, tiene que ser enfrentado por un gobierno popular y distribuirla. Yo no sé sino que, francamente, si no tenemos que ir a hacer terapia. Nosotros somos analistas políticos y más que analistas somos militantes y luchadores políticos, ¿no es cierto? Y eso para mí está lo clásico. Hay concentración de la riqueza o hay distribución de la riqueza. Hay concentración de la propiedad o hay democratización de la propiedad. Hay concentración de los niveles de ganancia o hay distribución de los niveles de ganancia en el marco del capitalismo, porque lo otro sería revolución y no es el tema del momento. Ahora, ¿cómo eso en todo caso se traduce en un lenguaje comprensible, toda una cuestión semiótica? Todo eso puede ser discutible, pero lo que mi impresión en este momento es lo que acabo de decir. Juan Carlos, un abrazo grande, gracias. Chao. Juan Carlos Junio, 5 de la tarde, primera pausa, en que vuelvan hasta las 6. Que vuelvan las ideas. Somos Radio AM530. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Lava, tira y gira. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Trúa y Hilton Bariloche. Un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Tata Cedrón presenta Canciones Criollas. En el marco de la celebración de sus 60 años de trayectoria artística, Juan Tata Cedrón presenta un concierto que homenajea a la canción argentina, la canción criolla. Los que nacieron en cuna pobre saben que un día se sentarán en un trono de dorado en el día de San Jamás. Una selección de canciones tocadas en dúo de guitarras junto a Daniel Frascoli. Porteñito, mano blanca. Canciones criollas. Este viernes, 27 de septiembre a la hora 21 en Cultura del Sur. Avenida Mix, 1066, Temperley. Entradas anticipadas con descuento por passline.com. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hola, los fascistas te persiguen, el gobierno te ataca, todo se desmorona a tu alrededor.
volvió Mundo Roto, los domingos a las 18 horas en el Abasto Social Club, Yatay 666. Domingos 18 horas, Mundo Roto, y verás tu triste vida reflejada entre canciones, danzas y risas. Soy Mónica Cabrera y te deseo una feliz huida. Mundo Roto. Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone un buen comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8, llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Lava, tira y gira. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Somos Radio. AM530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. A la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
tarde, 7 minutos, 18:08 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Para lo que resta de la jornada, ligeramente nublado. Mañana viernes mínima 12, máxima 23, cielo algo nublado. Les vamos a contar dentro de un ratito qué se viene para sábado y domingo. Radiche. Bueno, primero decir que se confirmó que viene Oasis, como quieran decirle, a la Argentina. Está en la lista de países que acaban de publicar hace unas horas. Así que para los que tienen guita, claro, tienen ganas de ver a Oasis, bueno, otra de las bandas que genera como mucha, una gran convocatoria tienen. Pero me voy a ir con algo un poco más accesible. No es que sea gratis, pero hoy se hizo el anuncio de una nueva producción de Netflix, que hay que decir que están teniendo las plataformas en este momento como un rol vital para la supervivencia económica de un montón de actores y actrices. Bueno, de hecho, Envidiosa creo que tiene una pantalla en la promo. Tiene una pantalla que dice hecho en Argentina. Claro, sí, ¿no? Sí, eso es una acción especial, que es cuando hicieron la presentación también del Eternauta, de todo lo que iba a venir, que estaba Envidiosa, la película de Suárez. Hay un montón de acciones que por ahora, bueno, tienen esa particularidad, que en este momento son muy apreciadas en eso, ¿no? Más allá de que siempre uno está alerta a decir, a ver cuánto me querés pasteurizar el lenguaje al ser una cuestión más multinacional. Pero bueno, en principio viene un trabajo con un crédito muy importante, que es el de una realizadora cinematográfica notable, como es Lorena Muñoz, quien ha trabajado en documental y en ficción, y obviamente tiene como una gran repercusión desde el trabajo que hizo con Natalia Oreiro en Gilda, ¿no? Esa película, esa cineasta que cuenta de una manera muy sensible, tomó en sus manos un tema muy importante para el próximo documental. Se va a estrenar el 10 de octubre en Netflix de modo global. No tengo entendido que pase por las salas por ahora, simplemente va derecho a plataforma, y es un documental que hace Lorena Muñoz sobre María Soledad Morales. Y cuenta en sus propias palabras, Lorena, que es una película que ella la enfoca desde el lado de la amistad. ¿Por qué? Dice, porque cuando el crimen fue repasado, revisado por tanto periodismo a lo largo de los años, muchísimos, ¿no? Documentales inclusive, nunca se abordó desde el punto de vista de las amigas, de las compañeras del colegio, de todas las que fueron junto con la hermana Peloni a levantar y hacer fuerza para que saliera toda esa podredumbre a la luz. En este caso, 30 años después, se encuentran quienes fueron las amigas de María Soledad, que todavía, como dice Lorena Muñoz, la recuerdan llorando, eran adolescentes, combatiendo contra la injusticia, con, bueno, armas que realmente eran impensadas. La verdad que el documental tiene testimonios que seguramente van a ser muy valiosos. Están todas las compañeras de María Soledad, está también el testimonio de la hermana Marta Peloni, entre muchos otros, y la realización tiene... ¿Es documental? Es un documental. ¿Ficcionado o no? No, es un documental, es una serie es un trabajo documental que hizo específicamente con entrevistas, ¿no? De modo tradicional, pero seguramente con la sensibilidad de Lorena Muñoz. Sí, estoy mirando que el documental se llama María Soledad, el fin del silencio, repito, se estrena en Netflix el 10 de octubre, que tiene en su equipo de producción a los Entel, a Iván y Nicolás Entel, que son, entre otros trabajos que han hecho, es el que hicieron el trabajo ese sobre Pablo Escobar, sobre los hijos de Pablo, el hijo de Pablo Escobar, contando cómo era la vida, que era realmente muy impactante. Yo recuerdo que los tengo en Pecados de mi padre, era el nombre del documental que habían hecho. Son bien interesantes esa producción que habían hecho los Entel. Son parte de este equipo, se estrena el 10 de octubre y seguramente de alguna manera aliviana el dolor, ¿no? Digo, estas cosas que dejan de salir en los diarios en primer plano, en las historias que están en los medios de comunicación, son, no porque esté de moda el tema del true crime, como se llama ahora, de los crímenes, sí, y los monstruos, abordarlo desde este lugar, desde las amigas que perdieron a su compañera, que refleja también algo muy poderoso, que es ellas fueron las pibas de lo que hoy en este tiempo, 3 décadas después, llamamos, ¿no?, las pibas, ese motor tan revolucionario que hay en nuestro país y en muchos lugares del mundo, en América Latina también. Las pibas, nuestras pibas, bueno, ellas fueron las que en su momento hicieron fuerza con la monja Peloni para que se visibilice esto que fue quizás uno de los primeros femicidios llamados como tal.
Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. ¿Por dónde nos llevas, Néstor? Bueno, ayer había adelantado algo de este roce diplomático que se dio entre México y España. Vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que sucedió. Recordemos que el 1 de octubre, faltan poquitos días, va a asumir Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, un acontecimiento muy importante. Es la primera vez que una mujer va a ser la jefa de Estado de México y bueno, con mucha alegría por la victoria que tuvo Morena, el partido que formó Andrés Manuel López Obrador, quien le va a entregar el mando presidencial y se retira. En México no hay reelección, se retira con una popularidad altísima. Y Claudia Sheinbaum va a ser su heredera, digamos, la que va a tratar de continuar con las reformas bastante profundas que logró Andrés Manuel López Obrador. Bueno, para ese 1 de octubre hay por supuesto invitados muchos dirigentes, líderes políticos. Imagino que no Javier Milei, que está peleadísimo con Andrés Manuel López Obrador, como está peleadísimo con casi todos los presidentes de América Latina. No sé, no tengo la información de quién irá por parte del gobierno argentino, pero con España sucedió que no se invitó al rey Felipe VI. Sí se invitó, decía ayer, al jefe de gobierno Pedro Sánchez. ¿Por qué no se invitó a Felipe VI? Porque en el 2019 Andrés Manuel López Obrador envió una carta a su majestad el rey pidiéndole que condenara los agravios, decía textualmente, de la conquista española sobre los pueblos originarios de México. Claro, uno sabía que iba a ser difícil o cómo iba a argumentar el rey de España ese reclamo. El tema es que no le contestó nada, nunca hubo un mensaje, un llamado, nada. Se sintieron muy ofendidos los mexicanos y decidieron no invitar al rey. Por cierto, una de las últimas medidas que tomó Andrés Manuel López Obrador, a quien le quedan días nada más en el gobierno, fue elevar a rango constitucional derechos de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, a partir de ahí empezó un diálogo, hablaron Pedro Sánchez con Claudia Sheinbaum a ver si podían superar esa cuestión. No se pudo superar. Pedro Sánchez le aclaró que el rey es el jefe de Estado en España, él es el jefe de gobierno, pero no hay caso, no va a ir el rey, se la pierde. Estaba viendo que Felipe VI participó, es peor que yo, no se pierde ningún canapé de ningún lado. 80 juras presidenciales, porque ya cuando era príncipe de Asturias iba, de hecho vino acá a la Argentina varias veces y ahora que es rey va con más razón. 80 veces participó de juras presidenciales. Bueno, esta vez se la va a perder. Claramente una posición muy soberanista, la de México. Pensemos también que es el país que está establecido sobre una de las culturas indoamericanas más importantes, ¿no? Como fue la cultura maya, la cultura azteca, uno de los dos grandes núcleos de los pueblos originarios latinoamericanos, sin desmerecer a otros. Los otros en el macizo andino, con los incas y los pueblos también de lo que hoy es Perú, Bolivia, pero bueno, México, por algo México y toda la zona andina tienen todavía un arraigo tan fuerte de indigenismo, ¿no? Bueno, esto es reivindicado por Sheinbaum, por López Obrador, así que no hay caso. Y me divirtió mucho ver algunos comentarios en la propia España. Por ejemplo, en España hay un gran movimiento antimonárquico, ¿no? A diferencia de otros países de Europa donde las monarquías son bastante defendidas, en Gran Bretaña, por ejemplo, en España está más dividida la cosa y yo estoy seguro que son más no tengo la medición, pero digamos, si se hiciera un referéndum, corre riesgo de caer la monarquía de España, por eso no lo hacen, como sí se hace en algunos otros países. Entonces los republicanos, por ejemplo los catalanes, gente de izquierda española salió a vivar a México, que viva México, México lindo, y burlarse de esta situación del rey. Una diputada de izquierda recordó que cuando Petro estuvo en la jura Felipe VI estuvo en la jura de Petro en Colombia, fue el único que no se levantó de la silla cuando pasaba la espada de Simón Bolívar, ¿no? Que es un símbolo que tienen los colombianos en las juras presidenciales. O sea que hay todavía algunos presidentes que por suerte reivindican una posición de soberanía, ¿no? Y bueno, y otros diputados que también felicitaron a México por esta cuestión. No es gratuito esto, España es el segundo. Claro, la pregunta es si puede tener algún tipo de consecuencia concreta, ¿no? Yo creo que no, pero España es un país con lazos históricos que tanto Sánchez como Sheinbaum han reivindicado, la amistad de los pueblos, los apoyos solidarios que se dieron en épocas de dictadura, sobre todo México-España, en fin, muchos republicanos que vivieron en España, en México exiliados. Eso no se va a herir, pero bueno, España le recordó, mira, somos el segundo inversor más grande en México, tenemos al BBVA, al Banco Santander, al otro. Presionan por ese lado, a través de la prensa, a través de medios hegemónicos. Pero bueno, se mantuvieron sus 13 y no va a ir
Felipe VI a México. Ya que hablamos de pueblos originarios, hubo otro suceso en Brasil, y en un ratito vamos a hablar de Brasil por una novedad muy grande con Elon Musk, un tema que vinimos siguiendo. Pero para continuar con el tema de los pueblos originarios de nuestra América, sucedió en estos días algo muy interesante, fue la devolución por parte de otros países colonizadores, en este caso fueron Países Bajos y Dinamarca, devolución a Brasil de un manto considerado sagrado por un pueblo originario brasileño, el pueblo de Tupinambá. Es un manto del siglo XVII, 1600 y pico, que fue hecho por esa etnia para rituales. Hermoso, vi las fotos con plumas de pájaros, de loros, de guacamayos, de ibis, preciosos pájaros que tenemos en nuestra América, con fibras vegetales también, y lo devolvió el Museo de Dinamarca al Museo Nacional de Río de Janeiro, y en la ceremonia estuvo Lula da Silva con muchos de sus funcionarios, entre ellos la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, muchos líderes políticos y también de pueblos amazónicos y brasileños. Llegaron 170 de estos líderes del interior de Brasil, lo que marca la importancia que le daban, ¿no?, a esta pieza. Hicieron un ritual de vigilia en Río, etcétera, y lo que reclaman es que hay una decena de estas mantas en Europa y piden que se las devuelva. Bueno, devolvieron hasta ahora uno, fueron, o así se cree, fueron mantas que enviaron a Europa misioneros jesuitas, otras fueron botín de guerra, otras se intercambiaron comercialmente. Bueno, como muchos otros pueblos reclaman por su soberanía. Es un manto, como digo, de casi 2 metros por 1, que se va a exhibir en el Museo de Río de Janeiro, y tenerlas de nuevo, este tipo de piezas en Brasil, dicen estos pueblos, los conectan con sus antepasados. Finalmente, los Tupinambá, así se llaman este pueblo, aprovecharon también la visita de Lula para reclamarle otras cuestiones que tienen que ver con tierras, el viejo reclamo de muchos de estos pueblos, ¿no? Finalmente, para cerrar, digo, lo de México, lo de España, me parece, y lo de Brasil, y esta devolución de países conquistadores, lo que me parece es que es otra señal del fin progresivo de un ciclo que vivió el mundo durante 5 siglos con un predominio de Occidente sobre países que hoy están reclamando mucha más soberanía, y me parece que estamos en la fase final de esta fase de 5 siglos, y esperamos que en esa caída Occidente no nos lleve puestos a todos y todas. Gracias, Néstor. De nada. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Cinco y 20 de la tarde, repasamos noticias, informaciones que no queremos que queden al costado de este resumen informativo en la 530 que se llama Que vuelvan las ideas. ¿Estamos listas? Como Vizcayar a punto de salir en el Jockey. Secundaria Aprende. Es el nuevo modelo educativo a partir de marzo de 2025 en la ciudad de Buenos Aires. Se implementará en 19 escuelas públicas y 11 privadas y se extenderá al resto de las instituciones de manera gradual. Los cambios son que no se repetirá el año completo, desaparecen las materias previas y las y los estudiantes avanzarán de acuerdo a su nivel de aprendizaje. La camioneta en la que viajaba Patricia Bullrich atropelló a un motociclista. El vehículo de la Policía Federal, en cuyo interior estaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, chocó con una moto en el barrio porteño de Palermo. La titular de la cartera continuó su trayecto en el mismo automóvil hasta Aeroparque para viajar a Córdoba con el presidente Milei. En tanto, el motociclista fue derivado al Hospital Fernández, donde le diagnosticaron un traumatismo en la pierna derecha. La justicia deja en suspenso el decreto que declara esencial al transporte aéreo. El juzgado del trabajo número 42 dispuso la medida cautelar en el marco del conflicto salarial con la empresa Aerolíneas Argentinas. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, dijo que la resolución judicial destaca el cese de actividades como medida de fuerza garantizada a través del derecho constitucional. Desmienten fake news que compartió Milei para responsabilizar a la Cámpora por los incendios en Córdoba. El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, dijo que hay 3 detenidos que ya fueron condenados por incendios previos
y otros 4 permanecen en prisión. Además, aseguró que ninguno de ellos tiene relación entre sí y que no pertenecen a la agrupación política liderada por Máximo Kirchner. Muy interesante ver qué repercusión está teniendo la visita de Javier Milei en la provincia de Córdoba y sobre todo estas acciones vinculadas a las responsabilidades en el incendio. Bueno, se lo escuchó al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, decir lo que había significado que no bajara del helicóptero Milei, y también aclaró quiénes eran las personas que estaban detenidas. Pero miren qué interesante el reflejo de la pareja conductora del noticiero del 12 de Córdoba. Es un canal muy conservador, o conservador, no sé si muy conservador, pero bastante conservador, es decir, no tiene nada de nacional popular ni mirada crítica respecto de lo que está haciendo el gobierno en términos de política económica. Pero escuchen cómo abordaron este tema. Ayer el presidente Milei recorrió la zona de los incendios, lo hizo desde el aire, no aterrizó nunca en el lugar. Lo esperaban los bomberos, estuvieron 1 hora al rayo del sol en Capilla del Monte, hubo decepción porque el presidente no tuvo contacto directo con la gente. Por si esto fuera poco, el propio presidente reposteó a uno de sus trolls con una información trucha, acusando a 17 militantes de la Cámpora por prender fuego e incendio. Fue desmentido enfáticamente por el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba y por el propio fiscal general. El presidente publicó una información falsa. Bueno, y no aprende el presidente de la Nación porque no es la primera vez que repostea información falsa. Lo que pasa que esta ha tenido una enorme repercusión, porque ustedes saben el desastre que ha vivido y todavía está viviendo Córdoba por los incendios, y fue una información absolutamente sensible esta que él repostea diciendo que 17 integrantes de la Cámpora habían sido detenidos por tener alguna responsabilidad en los fuegos ocasionados en Córdoba. Bueno, eso motivó precisamente que a esta hora esa noticia recorra el país. Petete. Bien, interesante, ¿no? Pues son sectores a los que se les había alertado, che, miren que el gobierno viene con una carga de violencia muy fuerte, el gobierno viene con una carga de fake news, de mentiras muy importantes difundidas a través de las redes sociales, pero hay sectores hasta que no les toca en lo personal, no 1, 2, 3, 4 veces no terminan de salir públicamente, pero algo está cambiando, ¿no? Un poco lo que conversamos al principio del programa, cuando conocíamos los números de la pobreza en el primer semestre del 24, algunas cosas están cambiando, las reacciones son distintas y esto efectivamente llega a otros sectores de la sociedad. Cerramos el repaso de noticias, ¿bien? Bien. Raviche, tranqui. Sí. Te veo bien, ¿eh? Yo también. Relajada, como surfeando la cosa. Sí, tranca. Qué profesional, ¿la? Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Hoy tenemos también restivo noche de Copa Libertadores, porque hoy definen el último semifinalista que falta de la Copa Libertadores. Juegan Peñarol y Flamengo. Ayer perdió Fluminense, ¿no? Ganó Flamengo. Claro, ayer Atlético Mineiro le gana a Fluminense. Atlético Mineiro va a ser el rival de River. Pero alguna vez conté que tengo un semipariente brasileño de Fluminense, por eso me enteré, estaría muy, muy triste. Me gustaba que llegara porque se daba la pelea con River, claro. Hincha de Fluminense. Sí. Muy bien, bueno, pero es Atlético Mineiro y va frente a River. Contra River y el otro... Del otro lado, Botafogo le ganó por penales a San Pablo de visitante. Y espera por el resultado de esta noche. Exactamente. Peñarol contra... Peñarol frente a Flamengo. Local Peñarol, es decir, el partido se juega en Uruguay, pero en la ida, en Brasil, Peñarol le ganó a un Flamengo que no es el Flamengo de otros tiempos, evidentemente. Y empieza a haber expectativas. La verdad, a mí me encantaría ver una final River Peñarol. Me parece que es una final tremenda de Copa Libertadores. Como en las viejas, en los 70, los 80, equipo muy fuerte también, ¿no? Peñarol en esas lides. Claro, tiene varias copas, sí, tiene Peñarol. Efectivamente, pero bueno, hay que... No tantas como Independiente, pero tiene... Tenía que venir el comentario. Muy bien, ahí está. No sé cómo terminé hablando de Independiente, es una cosa increíble. Bueno, hablando de Avellaneda, también hay partidos por Copa Sudamericana.
En el Cilindro, 9:30 de la noche, Racing recibe a Paranaense, partido de ida, ganó Paranaense 1-0, este también va a ser un partidazo esta noche. También se encuentran Cruzeiro y Libertad, ganó Cruzeiro 2-0 en Paraguay, así que esto está un poquito más resuelto, pero muy abierto Racing Paranaense por Copa Sudamericana, también buscando los semifinalistas. ¿Quiénes esperan? Esperan Corinthians y espera Lanús, que ganó por penales también a Independiente de Medellín. Así que tendremos participaciones argentinas en esta noche de Copa. Las noches de Copa en Sudamérica son realmente muy, pero muy picantes siempre. 5:27. Somos Radio. AM530. Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, banca a Tiempo Argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. ¿Sabías que gracias a las obras que estamos haciendo en Plaza Italia, pronto vas a disfrutar de un paseo peatonal con áreas de esparcimiento donde antes había un estacionamiento? También vamos a plantar más de 100 nuevos árboles y sumaremos más de 800 metros cuadrados de espacios verdes que tanto disfrutamos los platenses. Pronto te vas a encontrar con nuevas luminarias, mobiliario y juegos. Prepárate para encontrarte con el disfrute. Prepárate para encontrarte con tu ciudad. La Plata, capital del encuentro. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Córdoba es cada vez más fácil de llegar, muy fácil de recorrer y disfrutar, pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba, disfrutá más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Lava, tira y gira. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Seguí
a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Anela a hacer un puente porque les quiero contar una historia, una mini historia, una micro historia muy linda. Creo que voy a llegar al final. Muy de nosotros y de nosotras en estos tiempos. ¿Por qué? Bueno, vieron que cuando Caruso vuelve de los actos escolares viene tocado. Pero insisto, siempre tratando de no ser una historia autorreferencial, ni muchísimo menos tiene que ver con nuestra escuela pública. Hoy se hizo una celebración en la escuela número 13, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Leopoldo Marechal, porque hoy cumple 125 años. ¡Caramba! No todos los días se cumplen 125 años. Una escuela fundada en 1899. De solo pensarlo te estalla el cerebro, digamos, ¿no? Se te rompe un poco la Matrix. Con cada una de sus historias, dónde estaba originalmente, cómo se llamaban las calles en donde estaba la escuela, porque se mudó, ahora está sobre la calle Galicia, ahí cerquita de Plaza Irlanda, pero esa calle se llamaba, me enteré hoy, calle Vírgenes, por ejemplo. Bueno, y siempre cuando uno hace referencia, cuando la escuela pública alza la voz, toma el micrófono y convoca, siempre hay un cruce con el presente. Es una escuela chica, entonces el acto fue hoy por la mañana, se cortó la calle Galicia, el sol la acompañó, toda la comunidad educativa. No es frecuente que se junte toda la comunidad educativa de una escuela, familias, los pibes, las pibas, docentes, ex docentes, la cooperadora, quienes fueron parte de la cooperadora, familias que egresaron. Bueno, toda una cosa muy pero muy hermosa. Se dijeron cosas muy hermosas también. A mí me quedó una en particular para estos tiempos, que decía que en esa pregunta es: ¿para qué mandamos los pibes a la escuela? No, ¿para qué mandan los pibes a la escuela? No porque no tengan que ir, sino porque efectivamente cuál es el sentido de que los pibes y las pibas estén en una institución de esas características, siendo que desde ya aprender cosas, pero se hizo mucho hincapié y estaban las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estaban allí escuchando, y entonces más valor tenía la cosa. Decía, bueno, sí, tienen que aprender, pero también están acá para entender que hay una afuera, para entender que hay comunidad. Se revitaliza mucho la idea de lo comunitario, de los vínculos, y que es tan importante lo que se aprende hacia adentro como de todo lo que se lleva hacia adentro, la mirada para lo que nos rodea, o para que los rodea a los pibes y a las pibas, es decir, para que sean eventualmente ciudadanos críticos de este mundo. También se hablaba de la escuela cuando todas las redes de afuera fallan, que la escuela sea el abrazo, que la escuela sea la contención. De alguna manera las autoridades le decían a los pibes y a las pibas: acá estamos, y pueden contar con nosotros. Me parece súper conmovedor esa idea, y sobre todo con un espíritu que es el de cambiar el mundo. Y se dijo esto abiertamente, ¿no? Es una comunidad muy, pero muy linda. Familias nos sentimos muy afortunadas de poder hacer eso. Y claro, en un momento se hacían distintas actividades, y para el cierre lo que se hizo fue
toda la comunidad cantó Hacer un puente. Esta. Entonces, por ejemplo, cantaban los del primer ciclo, cantaban una parte de la canción, una estrofa, las familias cantaban otra, después cantaban todos juntos, terminó una cosa muy, pero muy emotiva. Y había distintas muestras dentro de la escuela de lo que los pibes y las pibas habían estado haciendo durante este año. Y me llamó mucho la atención algo que hicieron, muy cortito, lo quiero leer, son 6 puntos. Estudiantes de tercer grado, trabajaron con la idea de las instrucciones, con Julio Cortázar, ¿no? Con la idea de las instrucciones para cosas. Pero la idea era hacer una lectura y después de eso pensarlo para otras situaciones. Entonces escribieron instrucciones de cómo patear un penal. Y yo lo fui a leer como diciendo, bueno, a ver qué pensaron estos pibitos, Luciano, Jano, Lautaro, Luca, Jeremías y Valentín. A ver qué pensaron de todo esto y qué tomaron. Y cuando lo leí, lo primero que hice fue sacar una foto y pensar que lo podíamos compartir hoy en la radio. Presten atención, instrucciones para patear un penal. Hacer referencia, por supuesto, a otro cuento, digamos, ¿no? A otra cosa. Pero así se lo apropiaron. Dice, punto 1, tenerse fe en sí mismo. Para patear un penal, tenerse fe en sí mismo. Punto 2, tomar por lo menos 3 pasos de carrera. Hermoso. Punto 3, y a mí me partió ahí al medio, no me lo esperaba. Punto 3, tener preparada tu emoción y tu tristeza. Qué bar. Pibitos de tercer grado tienen entre 8 y 9 años. Sí. Tener preparada tu emoción y tu tristeza. Punto 4, mirar bien los movimientos del arquero. Punto 5, pensar en tus seres queridos que tanto extrañas en ese momento. Punto 6, y por último, juntar todas tus fuerzas y patear el penal. Qué preciosura. Claro, no te vas a olvidar de patear el penal, digamos. Qué preciosura, Pablo. ¿Qué hice? Inmediatamente me puse a pensar, ¿de qué están hablando estos pibes? Están hablando de un penal en la literalidad de un penal, pero no sé por qué me puse a pensar en cada decisión que tomamos cada día. Nosotros y nosotras todo el tiempo. Y me pregunté si nos servían para eso. Y me di cuenta que sí. Claro que sí. Que si nosotros tomamos estos 6 puntos para cualquier cosa que hagamos en estos tiempos de tanto dolor, de tanta cosa que parece que dura un instante, donde sentimos que la vida nos puede cambiar de un minuto a otro de maneras inesperadas, y que eso a veces es bueno, pero a veces también es muy pesado, porque todo parece demasiado efímero, porque todo es volátil, porque parece que nada dura. Me puse a pensar en esa clave, en cada cosa que nosotros tengamos para hacer en los próximos días, en los próximos minutos. Tengámonos fe en nosotros mismos, tenerse fe en sí mismos, tomar por lo menos 3 pasos de carrera, tener preparada la emoción y la tristeza, mirar bien los movimientos del arquero, pensar en tus seres queridos que tanto extrañas, y por último, juntar todas tus fuerzas y patear el penal. Me parece hermoso. Es hermoso. Y viva la escuela pública. Eso. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Muy bien, 5:40 de la tarde. Tenemos una invitación muy linda que nos que deviene en conversación, que también esperamos que sea conmovedora. Estamos hablando de Soporte para el Habitar, un documental que transforma realidades, una proyección que se va a hacer en la Universidad de La Plata. Y aquí les contamos, para mí también una hermosa novedad. La Fundación Soporte está presentando esta producción audiovisual dirigida por Ana Cacopardo, a quien enseguida vamos a saludar, periodista, docente, documentalista, junto a Andrés Irigoyen, director y realizador de este audiovisual, que lo que intenta hacer es visibilizar el impacto de las políticas de integración sociourbana.
puntualmente en Mar del Plata. Es el próximo lunes 30 de septiembre a las 5 de la tarde en la Universidad Nacional de La Plata. Ahora les damos algún detalle más. Sí, nada más y nada menos que en el edificio Karakachov. Así es, el aula, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a reiterar, pero vamos a saludar a Ana Cacopardo y las gracias por estar este ratito compartiendo con nosotros. Ana, Pablo Caruso, Gaby Radiche, Néstor Restivo, en Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Vos sabés que hasta recién los escuchaba divino. Sí. Además me emocionó mucho escucharlos. Ahora te escucho muy cortado. ¿Ustedes me escuchan bien? Te escuchamos perfecto y vamos a tratar de acomodar todo para que vos también nos escuches igual de bien. ¿Ahí mejoró un cachito la cosa? Bueno, perfecto. Yo entonces voy a agudizar oreja. Bueno. Porque si tienen posibilidad de levantar un poquito el retorno, sí, genial, porque los escucho como muy lejos. Bueno, ahí estamos tratando de mejorar un poquito la cosa y si no, cortamos y volvemos a llamar. ¿Pero se banca? ¿Nos escuchás, Ana? Ahí mejor. Bueno, ahí un poquito mejor. Igual te queremos escuchar a vos, Ana. Claro, lo importante es que hables vos y te escuchamos perfecto en ese sentido. Bueno, a ver, Ana, ¿qué es este soporte para el Habitar? ¿Cómo nace? ¿Qué es lo que quieren contar? ¿Qué es lo que vieron y les interesaba que el resto también veamos? Bueno, una cosa. Vamos a ayudarle a Ana porque no está escuchando bien. Vamos a cortar. Te vuelvo a escuchar. Vamos a cortar, sí, vamos a llamarla de vuelta, así no tiene que sufrir la charla porque no hay cosa peor. Vamos a repasar entonces detalles, la invitación. El lunes que viene, el lunes 30, a las 5 de la tarde, en el edificio Karakachov de la Universidad Nacional de La Plata, en el aula 105, esto es en 48, entre 6 y 7, se va a hacer esta presentación, la proyección del documental Soporte para el Habitar, que tiene a Ana Cacopardo en su trabajo de investigación y dirección, y estamos tratando de restablecer este contacto con ella que siempre nos viene a iluminar un poco con estos trabajos comprometidos que viene haciendo desde tanto tiempo atrás. Ahí estamos compartiendo también para quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube y también en Twitch, Ana Cacopardo con Andrés Irigoyen, y esto va a ser el próximo lunes. A ver, Ana, si nos escuchás un poco mejor. Ahora, perfecto. Vamos todavía, caramba. Bueno, te preguntábamos, Ana, ya repasamos recién los detalles del encuentro, de la invitación. ¿Qué vieron? ¿Qué observaron? A veces que fueron a buscar, porque vas a buscar algo para hacer un trabajo documental y después te encontrás con otras cosas. ¿Qué tanto les interesó que el resto de nosotros y nosotras podamos también llegar a eso? Pablo, tiene muchísimo que ver esto que se convirtió en un documental que vamos a presentar en La Plata, pero que se presentó antes en Mar del Plata. Tiene mucho que ver con lo que leíste, con esa escuela pública, porque en realidad el documental reivindica fuertemente un laburo, una articulación entre investigadores del CONICET y de la Universidad de Mar del Plata, que hace años trabajan en vivienda popular en los barrios y villas de la ciudad de Mar del Plata, en Alto Camet, en Villa Evita, en el barrio Caribe de Mar del Plata, en esa Mar del Plata que no vemos. Pero esa política y ese laburo territorial y de investigación se potenció enormemente cuando se crea la Secretaría de Integración Sociourbana y hay ahí un financiamiento fuerte que permite que en los barrios empezaran a atenderse redes de agua potable, cloacas, que casitas de chapa y cartón tuvieran lo que se llama un núcleo húmedo, que es que vos tenés una cocina y un comedor y tenés un calefón solar y entonces tenés agua caliente que sale de la canilla. Tenés veredas que les han permitido a los pibes llegar a la escuela sin barro en los pies, bueno, todo lo que hace a la vida digna, ¿no? Y este laburo yo lo conocí muy de cerca, Pablo, porque mi hermano, Fernando Cacopardo, es arquitecto, es pionero en los temas de vivienda popular, es investigador del CONICET, con lo cual venía siguiendo su entusiasmo, había visitado varios de los barrios y en diciembre
del año pasado, que parece un siglo, pero hace 9 meses, cuando se anunció la interrupción de la obra pública y por lo tanto también el desfinanciamiento de las políticas de integración sociourbana, empezamos a pensar en la idea de documentar esta experiencia, ¿no? Y documentarla, lo hicimos, es un laburo chiquito, de emergencia, pero sentimos que hay experiencias que hay que documentar para que circulen y se conviertan en una, yo te diría, en un insumo para la imaginación, en un insumo para pensar una política pública que le cambió la vida a la gente, un insumo para reivindicar las luchas de nuestros barrios populares. Todo eso, de algún modo, es lo que se entrelaza en soporte. Soporte, te explico y le explico a la gente, es el nombre del colectivo que integran investigadores del CONICET y de otras facultades de la Universidad de Mar del Plata, que es el colectivo que lleva adelante la ejecución de todo este laburo en los barrios que están en el borde de Mar del Plata. Y soporte tiene 2 sentidos, tiene el sentido, digamos, de la técnica constructiva, pero también tiene otro sentido muy lindo, que es el de ser un impulso, ¿no? También un impulso para la vida en los barrios, para la organización popular. Y entonces tomamos, ¿no?, el nombre del colectivo como título del documental. Ana, te saluda Gabriela Radiche, ¿cómo estás? Hola, Gaby. Quería preguntarte específicamente, recién mencionaste la frase de una vivienda digna, y pensaba que fueron recogiendo de las voces de los vecinos, de las vecinas de estos barrios populares de Mar del Plata sobre los que trabajaron, respecto de la percepción de los propios derechos. ¿Cómo vieron hoy, ¿no?, en 2024, con tanto... no sé en qué tiempo fue filmado en realidad, en qué tiempo lo hicieron el registro, preguntarte eso por un lado. Lo hicimos este año, Gaby, porque el tiempo que nos quedaba era poco, porque grabamos mientras se ejecutaba el último presupuesto, pero bueno, el registro es de febrero-marzo. ¿Y qué registro tienen los vecinos de sus propios derechos, ¿no?, de esa dignidad que les corresponde? Bueno, total, digamos, de hecho, de alguna manera, cuando nosotros elegimos a quiénes son los personajes del barrio que toman la palabra, los trajimos justamente porque nos traen agendas que están muy invisibilizadas, que no están en el debate de la política, que no están en el debate de los medios, ¿no? Es decir, el documental plantea la dificultad gigante de acceder a la tierra, la dificultad gigante de acceder a la vivienda. El documental habla de la violencia de género y cómo mujeres que son cartoneras, que son cabeza de hogar, se integran a una cuadrilla de trabajo como albañiles, pero también cómo esas cuadrillas pueden armar una red comunitaria frente a la violencia de género. Es decir, hay el derecho al agua potable, a una conexión eléctrica segura. Todo eso aparece, Gaby, en el documental. En un año además, muy particular en el que ahí está esa desaparición. No, digo, perdón. Sí, perdón. No, vos mencionabas el año, y vuelvo a insistir en eso, en que es el año en que se retira la obra pública, la protección del Estado para quienes son más vulnerables. Digo, debe ser impactante el resultado. Bueno, fue muy triste el momento en el que se cerraron los obradores en los barrios, porque bueno, viste, yo hablaba un poco de esta idea de impulso para la vida, y es eso, viste, en torno a estas obras hay todo un impulso de participación colectiva. Digo, los niños del barrio Caribe pensaron cómo y de qué manera querían la plaza del barrio, ¿no? Y en esa plaza se construye vida en el espacio público. Entonces digo, estas son retrocesos gigantes, ¿no? ¿Cómo fue la proyección en Mar del Plata, Ana?
fue muy emocionante porque en Mar del Plata reventó el aula magna de la Facultad de Arquitectura, estuvo toda la gente del barrio, también un equipo hermoso de investigadores del CONICET que vos los ves y te emocionan porque son, arquitectos o ingenieros industriales que si laburaran para el mercado, se llenan de guita, pero estos pibes eligen trabajar en el contexto de lo público, eligen laburar por el derecho a la vivienda, por el derecho al agua. Entonces, realmente ves ahí un destello en la oscuridad, en esta oscuridad tan profunda que habitamos, en estas experiencias, ves un destello. Y me parece que para nosotros hicimos una herramienta, nada más que eso, con la ilusión de que esta experiencia pueda hacer un camino en distintos espacios, porque necesitamos no perder estas políticas. Y además, les digo una cosa más, me parece que es muy interesante para pensar un debate en torno a la reforma del Estado, pero no la reforma del Estado que nos vende el neoliberalismo, sino a pensar un Estado más presente pero más cercano a la gente, porque vos fijate que acá vos tenías una Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación, pero que articuló con una organización social local, que articuló con la universidad local, que articuló con organizaciones que hace tiempo vienen laburando en el territorio de Mar del Plata. Y entonces lo que sale de ahí es virtuoso. Entonces me parece que también hay un debate interesante para dar en torno a cómo pensar un Estado que esté más cerca de la gente. Y te sumo algo respecto de cómo circulan estas ideas, que es el trabajo de los documentalistas. Es muy fuerte. ¿Por qué? Porque no hay lugar para que circulen estos materiales de visibilización de este tipo de acontecimientos. La verdad que es como que cada vez está más cerrado. No hay canales que vayan a pasarlo. Es muy loable el trabajo de documentalistas en nuestro país, que son quienes van a registrar y dejar la huella de la memoria de tantas injusticias. Bueno, vos sabés muy bien que nosotros trabajamos muchos años en Canal Encuentro, sí, claro. Y nuestras agendas eran agendas que construimos fuertemente con organizaciones sociales, pensamos y recorrimos los confines de la patria hablando de experiencias como estas. Hoy tenemos los canales públicos paralizados y aún peor que esto, lo digo cada vez que puedo y te agradezco el pie, Gaby, tenemos Contar, que era la plataforma que nos permitía ver y descargar todos los contenidos construidos por la televisión pública, por Canal Encuentro, por Paca Paca, por Deporte TV, años de laburo, de inteligencia, de herramientas que se venían usando en escuelas, en organizaciones. La bajaron. Claro. Y hoy no hay, les pregunto a las dos, le pregunto a Ana y le pregunto a Gaby, hoy no hay lugar donde poder visibilizar eso y eventualmente visualizar, quise decir. Y en todo caso, está la pregunta sobre dónde está todo ese material, ¿no? ¿A qué resguardo? Sí, son dos preguntas importantes, sí. Bueno, tenemos una preocupación muy grande, digo tenemos porque estamos con un conjunto de distintos actores de la comunicación, de la producción audiovisual y del periodismo, imaginando algunas acciones en torno a esto, porque todos los contenidos son archivos de interés público y tienen que estar accesibles, así fueron concebidos, y la plataforma está desactivada. Si ustedes intentan entrar, va a decir sitio en construcción, igual que pero hay ahí un material valiosísimo, bueno, también de la televisión pública, ¿no? Claro. Sí, y corriendo el riesgo de perderlos, porque las cuestiones digitales pueden perderse también si no se actualizan. Estamos charlando con Ana Cacopardo, documentalista, docente, periodista, a partir del Soporte para el Habitar, un documental que va a tener una proyección en la Universidad de La Plata. La Fundación Soporte es quien está presentando esta producción
producción que dirige, insisto, Ana Cacopardo, y que también realiza junto a Andrés Irigoyen, director y realizador audiovisual, respecto del impacto que tienen las políticas de integración sociourbana, en este caso en Mar del Plata. Es el lunes a las 5 de la tarde en la Universidad Nacional de La Plata, en el edificio Karakachov, en el aula 105, allí en la calle 48 entre 6 y 7. Ana, siempre un gusto escucharte, saber en qué andás y sobre todo estas invitaciones que nos da mucha alegría poder difundir. No, les agradezco a ustedes enormemente la posibilidad de hacer extensiva esta invitación. La verdad que seguí el hilo del programa y hay un hilo fuertemente, porque finalmente lo que estamos reivindicando es lo público, ¿no? Y vos sabés que en el año 2001, cuando nosotros estrenamos Cartoneros de Villa Itatí, que era un documental sobre la crisis del 2001, los personajes que estaban atrás de esa crisis hoy son gobierno, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando 20 años después veía las imágenes de este documental rodado en Mar del Plata, no pude dejar de pensar en ese paralelo, en los 20 años que pasaron, y en cómo la Argentina no pudo dar vuelta a la desigualdad estructural y cómo estos tipos hoy son gobierno nuevamente en la Argentina. Y la verdad, tuve como una sensación medio abrumadora de fracaso colectivo, ¿no? Pero por suerte nos rescata la gente, nos rescatan los laburantes, nos rescatan las organizaciones, la universidad pública, el CONICET, nos rescata ese pibito que escribió estas instrucciones para patear un penal, ¿no? Y me parece que a nosotros como trabajadores de la comunicación, sé que es lo que hacen ustedes, cada día los escucho, bueno, nos queda donde podamos, nos queda contar estos destellos en la oscuridad. Con la fuerza de las madres, te pongo yo el rulito, porque también nos dan esa fuerza, ¿no? Ese ejemplo cada jueves. Un abrazo grande y muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a vos, Ana, un abrazo grande. Ana Cacopardo, periodista, documentalista, docente, y bueno, ojalá se pueda ir a la proyección el lunes en la Universidad de La Plata y difundir muchísimo, que pueda estar muy accesible también para que podamos verlo. 5:58. Bueno, nos queda apenas un minutito. Quien te dice es para la despedida. Si querés podemos adelantar algo para mañana, si te queda algo muy lo que había adelantado, de que después de mucha batalla de Elon Musk insultando al poder de Brasil y demás, tuvo que ceder el dueño de X y de tantas otras empresas y pagar $3 millones de multa a la justicia brasileña y avenirse a lo que le pide el juez Alexandre de Moraes, que es que se permite investigar el rol de las milicias digitales, así se llaman, los intentos de golpe de Estado que tuvo Brasil cuando asumió Lula, ¿no? Además, se aviene a designar un abogado para ponerse a disposición de la justicia brasileña y brindar información de las cuentas que formaron parte de ese atentado. En ese conjunto de personajes que manejan estas milicias y troles y demás, hay un personaje argentino que es Fernando Cerimedo, muy vinculado a Javier Milei, creo que es uno de los dueños de La Derecha Diario, y que está procesado en Brasil por haber participado. Así que bueno, lo que dicen es que los propios socios de Elon Musk le dijeron: pará de pelearte con Lula, avenite a su regla, vos no sos un poder soberano ni republicano y estamos perdiendo plata. Así que bueno, cerrar una cuenta X en un país como Brasil tiene un costo, bueno, una derrota del amigo de Milei. Veremos si mañana podemos detenernos un poco más en esto, porque estaban muchos ojos puestos en lo que está pasando en Brasil. La gran pelea, ¿no? Hoy las una nota corporaciones versus los estados. Claro, una nota New York Times, si no me equivoco, sobre este tema, diciendo que el señor Elon Musk tuvo que avenirse a las leyes de Brasil, un país soberano, y esto que nos cuenta Néstor,
las repercusiones que puede llegar a tener sobre un personaje muy importante, todo el trolaje armado por Javier Milei, que es una manera de gobernar también. Es una manera de construir una narrativa, de disciplinar a quien piensa distinto, que es Fernando Cermedo, y qué consecuencias puede tener esto en el esquema Milei, ¿no? Bueno, 6 de la tarde, nos estamos yendo. Radiche, qué gusto nos hemos dado, compartir otra tarde, muy rico todo. Es muy hermoso tener un conductor que se emociona hasta las lágrimas. Es me voy con el corazón es pleno. El que vuelvan, es esta casa. Es esta casa, sí, lo que decís vos siempre. Son ustedes del otro lado también. Es venir a hacer esto cada tarde. Néstor. Gracias, Pablo. Pasala muy bien. Mañana, vos también. Luis Pablo Giniger, un gran abrazo, gracias por todo, mi amigo. Bien. Un abrazo a Jano. Bueno, le mandamos también. Charlie Escalante, la puesta en el aire. Reni Pérez Córdoba nos pone al aire también en nuestro canal de YouTube y en Twitch. Chau, Luis Pa. Un gran abrazo. Y Nico Lacaba y Alejandro Aimú en la producción, en la coordinación. Hasta mañana. Chao.